Bienvenidos a la Maestría en Gestión Pública, Ética, Habilidades Directivas en el Sector Público. Hoy vamos a abordar el módulo 4, hablando de la comunicación para el fortalecimiento de las relaciones de trabajo en equipo. ¿Cómo vamos a abordar esta asignatura? Vamos a trabajar, por una parte, los fundamentos de la comunicación, el modelo de comunicación, tipos existentes de la comunicación, la organización como equipo, como grupo, la construcción de ese equipo, la influencia de la inteligencia emocional y en qué consiste, y prevención de conflicto en las relaciones grupales. La comunicación. ¿Verdad? Qué preciosa asignatura de la que depende casi toda nuestra vida. La comunicación, si nos damos cuenta, es eso que nos hace ser humanos, es eso que nos diferencia de todo otro ser y, por supuesto, de los animales. La comunicación es tan importante que va a determinar el tipo de relaciones que vamos a tener con nuestro entorno. Pero fíjense, es tan importante que puede determinar incluso nuestro nivel de desarrollo personal. Solo a través de la comunicación, a veces tomamos conciencia de nuestros propios estados emocionales, de nuestras oportunidades de mejora, de cómo podemos crecer y desarrollar todo nuestro potencial. De nuestra clase y tipo de comunicación va a depender el que nos demos cuenta de cuáles son nuestras principales oportunidades de desarrollo. Y asimismo va a depender nuestro nivel nada más y nada menos que el liderazgo. El cómo vamos a afrontar nuestra posición en la vida. Del tipo de comunicación vamos a lograr que personas se acerquen a nosotros e incluso podamos influir en ellas. O todo lo contrario. O que si no somos asertivos, o somos pasivos, o por ende somos agresivos, las personas nos eviten y solo podamos influir en ellos por miedo, lamentablemente atendiendo criterios de autoridad o poder. Por tanto, la comunicación, si nos damos cuenta, es fundamental en la gestión de las relaciones de una institución pública, pero también en nuestro crecimiento y desarrollo personal y también en ese empoderamiento que necesitamos que nuestra gente tenga en la institución. La comunicación es la parte más esencial, por tanto, de la organización, ya que a través de ella las personas se podrán convertir o no en equipos y pueden lograr el entendimiento, la coordinación, las estructuras, la cooperación de las mismas, que sería lo que permitiría o no que trabajáramos en equipos y, por tanto, dar respuesta y aporte de valor al cliente, al ciudadano. Asimismo, la comunicación nos va a permitir esos procesos, ¿verdad?, de intercambio que se asignan, en las que se pueden cumplir efectivamente las funciones o no, las tareas que se tienen que desarrollar en una organización y se establecen los compromisos. Se le encuentra, asimismo, a través de la comunicación, sentido a lo que estamos haciendo. Si no, se podrán comprometer nuestra gente con nosotros. Y se podrá formar parte de la misma, promoviendo la participación, la integración y la convivencia dentro de la contextualización de la cultura y los valores que haya elegido esa institución para poder cumplir su misión y su visión. Si nos damos cuenta, no podemos entonces dejar la comunicación en algo que solo debe de dominar el departamento que defina el sistema de comunicación orgánica, sino que es una función que debemos de dominar todos, implicarnos con ella y saber que es algo que debemos de mejorar, entrenarnos y de lo que depende nada menos que el resultado de nuestras vidas. Hay aspectos, por supuesto, que facilitan el logro de los objetivos comunicativos en una institución y otros que son su principal gran barrera o dique para que fluya la misma. Debemos de prestar atención antes de comunicar algo, por una parte, a la actitud que estamos teniendo cuando comunicamos algo y a la actitud que tienen las personas que la reciben en la organización y cuando lo están recibiendo. Debemos, por tanto, de poner énfasis en generar actitudes positivas mientras estoy comunicando algo y de procurar que en la empresa exista un clima emocional adecuado que me permita tener una actitud positiva cuando recibo esa información. Asimismo, tengo que estar igual de enfocada en el plan preciso, en la estrategia que voy a utilizar para comunicar algo. Tiene que ser perfectamente definida, sabiendo qué objetivo quiero lograr cuando comunico algo, qué resultado. No olviden que toda comunicación
implica o debe de implicar una acción, incluso si la acción fuera reflexión del equipo. La comunicación siempre es para algo y por algo. Y todo ello debe de estar enmarcado en una percepción muy positiva de la propuesta. Solo así podremos lograr la exégesis de esa comunicación. Igualmente importante es saber que uno de los factores cruciales en esa comunicación es la tan estudiada y de actualidad empatía. Carnegie nos dice que existen 3 reglas elementales para tratar con los demás y para desarrollar una gran empatía. Esa capacidad que me permite saber, ¿verdad?, cómo siente mi gente, qué expectativas tienen de lo que estoy diciendo, qué necesitan, qué actitudes, qué emociones tienen. Y tener yo una actitud proactiva y de servicio hacia esas necesidades y expectativas. 3, por tanto, serían las reglas fundamentales para tratar con los demás. 1. No critique, no condene, no se queje, porque lo que vamos a despertar en el otro es una actitud de defensa, que despertarán las críticas, y esas críticas generarán barreras. 2. Demuestre siempre un aprecio honrado y sincero por los demás. Sea tremendamente respetuoso. No haga halagos que no sienta. Y sea sincero en sus valoraciones. Esto permitirá que los demás se abran y se permita un flujo continuo y constante de relaciones positivas y de información válida. Y tercero, despiértenos más intensamente y nos permita ponernos continuamente en el lugar del otro, porque esto desencadena las mejores reacciones positivas de los demás. A todos nos gusta saber sernos comprendidos y entendidos. Los patrones, al fin y al cabo, de comunicación que existen en una organización reflejan los hábitos de comportamiento que tiene esa organización. Por tanto, a la hora de definir el plan de comunicación interna que se debe de desarrollar y gestionar en una organización, en una institución pública, tengo que tener en cuenta esto. Tanto los flujos de información que hay en una organización me informan sobre los hábitos de comportamiento que tienen las personas en la misma, que se traducen en patrones comunicacionales perfectamente definidos y que a su vez se influyen y se reflejan en los flujos de información que gestiona la comunicación en la misma. Por tanto, tengo que saber que existen 3 tipos de patrones para detectarlos, medirlos, gestionarlos, reconducirlos y reforzarlos. Hay algunos que hay que reconducir, otros que hay que reforzar y otros que hay que intentar incluso evitar. ¿Cuáles son? Miren, van a encontrar en su organización 3 tipos. Patrones que llamamos de refuerzo. Serían todos esos comportamientos y conductas que lo que hacen es reforzar comunicaciones positivas de orgullo, asentimiento, comentarios positivos sobre los logros de uno de los compañeros, etcétera, etcétera. Estas comunicaciones son francamente interesantes y muy positivas. Lo que hacen es reforzar la organización. Por tanto, lo que haré yo es premiarlos y reforzarlos. En cambio, hay otros patrones que se llaman de compensación. Estos son los patrones que verán proporcionando un inmovilismo. Lo que premian es el rol, el estatus, el poder, lo que está establecido en la organización. Son comunicaciones de tipo neutra. Y lo que hacen es mantener ese inmovilismo del que hablaba, ¿verdad? Esa concentración entre el rol y el poder, que muchas veces no nos permite aprovechar un crecimiento rápido e instintivo. Y finalmente tenemos patrones, ¿verdad?, llamados de deterioro. Son ese chisme, esas comunicaciones de reprobación negativas, ese criticar continuo, ese centrarme en lo negativo, esa rumorología nefasta en la organización, que lo que hace es deteriorar profundamente toda la organización e impidiendo que salgan verdaderos aportes de valor, iniciativas, innovaciones y creatividad en la compañía, impidiendo la cohesión de la misma y, por tanto, inhabilitando la mejor de las estrategias de comunicación si permitimos que existan esos patrones de deterioro. Como vemos, tendremos entonces que premiar los primeros, reconducir los segundos y anular los últimos.
¿Y por qué hablamos ahora de organigrama en un plan de comunicación, en la gestión de la institución pública? Porque es fundamental. Tenemos que saber que esa información que fluye dentro de la organización responde a sí mismo a de dónde se produce esa información, y por eso es tan importante analizar tanto el organigrama formal, por llamarlo de alguna forma, el jerárquico, como el funcional. Si queremos tener organizaciones verdaderamente efectivas que produzcan resultados de aporte de valor al cliente tanto interno como externo, tengo que saber que una organización se comprende de una estructura, de una serie de funciones que la hacen verdaderamente resolutiva o operativa. Y la comunicación, es importante tener en cuenta que el organigrama jerárquico parece que es a lo que tengo que atender. Pues curiosamente es menos importante que el organigrama funcional. ¿Qué se está haciendo? ¿Dónde se está haciendo? Si las funciones laborales están bien relacionadas entre sí, bien conectadas, bien alimentadas, bien nutridas, sobre una base estratégica que tiene que estar previamente definida para crear sinergia positiva. Esto es, además, acumulativo en el tiempo y termina creando, como hemos dicho antes, patrones de comunicación perfectamente reforzadores. Como ven, debe de ser previamente planificado o organizado en una estrategia muy estudiada de comunicación interna. ¿Cómo se vería plasmado en un slide? Miren, ponemos por una parte el organigrama funcional y el jerárquico. ¿A qué responde la información en el jerárquico? En el organigrama jerárquico, lo importante es tener en cuenta la posición que tenemos, esa información, de dónde sucede, en relación a la estructura de toda la pirámide, de toda la organización. ¿A qué va dirigido este tipo de informaciones? A mantener el estatus, a mantener el poder. En cambio, en el aspecto relacional de la organización de la institución, lo que es importante es ver la posición que tiene esa información y quién la genera en función de la función que se realice. En este caso, la información, el conjunto de flujos, va destinado a reforzar y mantener la tarea, lo que se está haciendo, los resultados. Para seguir avanzando, tenemos a su vez que introducir otra serie de variables muy importantes, y es que en toda la gestión de flujos de información de una institución o de una organización, tenemos que saber que hay una parte que tiene que ver con la función deductiva y otra parte que tiene que ver con la función inductiva de la comunicación. Vamos a diferenciarlas. Si lo que quiero es dirigir y gestionar perfectamente el plan de comunicación interno de una organización, tengo que saber gestionar la comunicación, las relaciones de una actividad que responde a los conceptos tanto inductivos como deductivos. ¿Cuáles serían los deductivos? Los deductivos tienen que ver con la información que se gestiona de lo general a lo particular. Tiene que ver con establecer una serie de estrategias, de tácticas, para lograr un objetivo específico que se aborde con la mejor de las herramientas comunicacionales. Por ejemplo, organizar un gabinete de crisis para poder resolver un tema importante en la organización. Por ejemplo, lanzar una campaña que mejore la recepción de los clientes o la percepción de nuestra institución, etcétera, etcétera. Por tanto, está destinada al responsable de comunicación interno, de imagen o de capital humano, recursos humanos, y es el que gestiona junto a marketing esta función, esta dirección de comunicación. Si nos damos cuenta, finalmente, esta parte deductiva requiere de una formación específica en comunicación y todo lo que tiene que ver con las herramientas o estrategias que he definido, gabinetes de crisis, gestión de comunicación externa, encuestas, etcétera. Por contra, la parte inductiva, la función inductiva, tiene que ver con cómo impacta una información en la relación, es decir, requiere una formación genérica, es decir, va de lo particular a lo general, al contrario que la deductiva, de lo particular a lo general, por eso es inductiva. Y está destinada a todos los cuadros, a los directivos, a los técnicos, a los mandos intermedios y a cualquier área de la corporación. Por tanto, la formación que debemos de tener para gestionar la inductiva es de tipo genérico. ¿Qué fundamentos tenemos al fin y al cabo en la comunicación? Como todos ustedes saben, he puesto aquí en el slide los elementos, las fases que tiene un proceso básico de comunicación. Por una parte, tendríamos al emisor,
Y por otra parte, tendríamos al final al receptor. Entre medio, tenemos que atender a los filtros que se producen a veces en la misma organización o aspectos que podemos tener estudiados o no, que favorecen o interrumpen la emisión del mensaje, que además tiene que ser perfectamente canalizado con el medio más adecuado para llegar a donde debemos de llegar, establecido con una decodificación y una construcción, ¿verdad?, del código más adecuado en función de qué queremos perseguir y dónde queremos impactar y la casuística del receptor. Y finalmente, la composición, la ordenación, la construcción del contenido de lo que quiero decir, por tanto, la definición del mensaje. Sin olvidar las barreras que hay exactamente entre ese mensaje y el receptor, para poder preverlas, solventarlas y gestionarlas. Saber asimismo que existe un proceso interesantísimo de retroalimentación que no puedo olvidar entre lo que ha percibido y le ha llegado a ese receptor, que nos debe de dar feedback, retroalimentación continuamente el emisor, y así gestionar ciclos continuos de comunicación. Si no existiera esa retroalimentación de la que acabamos de hablar, no podríamos hablar en ningún caso de acto comunicativo. Y esto es muy importante resaltarlo en la institución pública. Miren, en muchos procesos en los que formo parte en instituciones públicas o en organizaciones públicas, a veces se confunde decir que la organización está informada, que hay un proceso rico de comunicación con que la dirección haya emitido un mensaje. Miren, esto no es ningún acto de comunicación. Eso es lo mismo que comparar el liderazgo con el mando. El que yo mande un mensaje no significa que esté comunicándome con la organización. Tengo que saber a quién se lo mando, cómo ha sido percibido, qué opinan al respecto. Y eso se tiene que estar continuamente alimentando para establecer esos procesos reales de comunicación. Por tanto, la relación, asimismo, entre el contenido y la manera en la que tengo que diseñar ese mensaje es crucial para gestionar la comunicación interna en una organización y externa respecto a los ciudadanos. Y técnicamente, el lenguaje analógico es la forma, mientras que el lenguaje digital sería el contenido. Curioso, ¿verdad? El modelo básico que acabamos de mencionar se explicaría en cada uno de sus elementos intervinientes de la siguiente manera. El emisor puede ser un individuo, puede ser un departamento o puede ser la propia organización. En el caso de organizaciones institucionales, ¿verdad?, y departamentos, debo de considerar que debe de estar perfectamente el emisor definido en el plan estratégico de comunicación y considerar entonces la política de comunicación que se ha definido en ese departamento y en esa organización en suma. Si es un individuo, en cambio, lo que tengo que considerar es qué valores, qué filosofía personal tiene esa persona y qué pretende lograr con esa comunicación, por tanto, la intención comunicativa. En el modelo de comunicación y en lo que tiene que ver con el emisor, tenemos que saber esa política de comunicación respecto a los siguientes pasos. Por una parte, ¿por qué quiero comunicar algo? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Qué pretendo conseguir? ¿Cuál es la filosofía y el valor fundamental que fomenta esa actividad? ¿Qué atributos caracterizan la comunicación y por qué? Y finalmente construir con ello la estrategia general de ese proceso de comunicación. Respecto al receptor, tengo que saber que varía en función del espacio que recorre esa información. Puedo tener receptores respecto a este aspecto de carácter masivo, pública, grupal, interpersonal y finalmente íntimo. La masiva. Aquí el receptor es anónimo, es heterogéneo, está disperso y no se controla, ¿verdad?, la respuesta de una manera en absoluto directa. Estaríamos hablando de la información, ¿verdad?, y la gestión de la comunicación que aparece en televisión, en radio, en prensa, donde, como digo, los interlocutores, los receptores no se conocen entre sí. Luego tendremos la comunicación respecto a receptores pública. Aquí el receptor está constituido por personas que no se conocen, pero sí están reunidas en función de algo que les interesa en común, un interés común, algo que les une. Estaríamos hablando, por ejemplo, de un mitin político, estaríamos hablando de acudir a una conferencia que nos interesa a personas que no nos conocemos, pero que tenemos unos intereses comunes, etcétera, etcétera. Por tanto, como tal, debe de ser gestionada esa comunicación. Luego teníamos
los receptores respecto a la comunicación grupal. Aquí los receptores grupales son personas que mantienen ya una fuerte interacción y además esa interacción es duradera en el tiempo. Presentan asimismo una conciencia común colectiva y están relacionados por lazos afectivos o lazos utilitarios. Sería la comunicación, por ejemplo, que se da dentro de una familia, la comunicación que se da dentro de una pandilla, de un grupo, ¿verdad?, de amigos. Luego tendríamos la comunicación interpersonal. En este caso, el receptor interpersonal es individual. Por tanto, recibe mensajes de otras personas, mensajes de otros grupos o incluso mensajes de otras organizaciones. Y puede ser de carácter tanto virtual o interpersonal presencial, que sería la que hasta ahora se estudiaba con mayor profusión. Pero cada vez, como vemos, va tomando más importancia la comunicación virtual interpersonal. Y finalmente tendríamos la comunicación respecto a los receptores íntima. Sería ese espacio íntimo, ¿verdad?, que viene definido por una cortísima distancia, que es menor a 1 metro respecto a los interlocutores. Una vez hemos estudiado las distintas facetas que tengo que tener en cuenta a la hora de trabajar la comunicación aplicada a los distintos receptores, vamos a ver qué estructura social tienen esos grupos de lo que hemos hablado. Por una parte, tengo que ver las características del grupo de referencia para ver si son grupos primarios, secundarios o lo que llamamos grupos de referencia, porque la gestión de la comunicación va a tener que tener en cuenta las características y la casuística diferente de cada uno de ellos. Miren, si hablamos de un grupo primario, en lo que se basa ese grupo primario es en lo que llamamos conciencia etnocéntrica, es decir, más que en lo que les une, qué conciencia tienen, qué les diferencian contra o en diferencia de otros grupos. Asimismo, en ese grupo primario, la pertenencia está supeditada a la aceptación, ¿verdad?, de unos valores sagrados y de una serie de intenciones que les unen. Y la función de la relación está dirigida fundamentalmente a mantener la relación, mantener la estructura, mejor dicho, entre ellos. Eso respecto al grupo primario. En el grupo secundario se basa en tener una conciencia comunitaria, pertenecer a una comunidad. La pertenencia estaría supeditada en contra a la aceptación de unas normas de conducta y la función sería enriquecer dicha estructura. Finalmente, el grupo que podríamos llamar de referencia, lo que se basa es en determinadas estereotipias. La pertenencia está supeditada a superar o igualar la conducta, el tipo de relación puede ser incluso especular y finalmente la función es mantener una aspiración social que curiosamente a veces puede ser casi ideal o virtual. Si hablamos del modelo de comunicación y atendemos a el medio más adecuado por el que debe de circular el mensaje para lograr impactar, donde debemos de impactar y lograr los resultados que pretendíamos en esa comunicación, hablaremos del canal. El canal está condicionado tanto, sobre todo actualmente, por la tecnología, sabiendo que esta tiene un peso importantísimo en la comunicación por una serie de razones principales. Uno, la tecnología va a condicionar la comprensión y la percepción del mensaje. Por eso tenemos que tener en cuenta, definir y tener en cuenta el canal más adecuado en función de lo que queremos conseguir. Y elegir el medio tecnológico, por tanto, más adecuado si queremos impactar en un medio de carácter interpersonal, individual, grupal, de primera, de segundo orden o incluso referencial. Asimismo, es muy importante tener en cuenta la estructura narrativa. ¿A qué me refiero? A que esa estructura narrativa tiene que estar perfectamente relacionada y elegir, por tanto, el método tecnológico más adecuado a la misma. Y elegir un soporte que nos permita incorporar una estructura narrativa más o menos compleja en función de a quién va dirigida y el objetivo que pretendo lograr con la misma. Si tenemos claro que debo de elegir el mejor canal para impactar y conseguir el objetivo que pretende esa comunicación, no puedo dejar de lado saber elegir el conjunto de símbolos más importante que me permita hacer llegar exactamente lo que quiero hacer llegar. Es decir, que me permita tener un fácil proceso de codificación por una parte y luego de decodificación por parte del receptor. Por tanto,
El código expresa el conjunto de reglas expresivas que van a utilizarse para construir un mensaje. Y decodificar implicaría la acción que genera el interlocutor interpretando correctamente ese mensaje. Aquí recomendamos que generemos ese diccionario común y que seamos lo más empáticos posibles para definir un código, no con lo que yo quiero decir, sino sobre todo con lo que el otro puede entender en disposición de los medios que dominan su propia cultura, nivel intelectual, etcétera, 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 valores, y hacer y construir ese código en función del receptor y no del emisor. Debemos, por tanto, reflexionar previamente sobre el código más idóneo a utilizar, porque si no se ha roto el proceso de comunicación, en función de los objetivos que pretendo lograr y del tipo de público, por llamarlo de alguna manera, al que va dirigido masivamente esa comunicación. Y en ese modelo de comunicación hemos dicho que podían existir una serie de barreras, ¿verdad? De la misma forma que antes dijimos que había unos filtros al principio, puede haber unas barreras justo antes de llegar al receptor. Estas barreras son, o provienen, mejor dicho, de los siguientes elementos. Podemos tener barreras de tipo lingüísticas, emocionales, culturales y situacionales. Las barreras lingüísticas se refieren a la técnica comunicativa que no responde al objetivo con el que estaba previsto. ¿Qué puedo hacer aquí y debo de hacer aquí? Tengo que estudiar previamente la utilidad de las distintas técnicas comunicativas para saber cuál es la que debo de elegir y, por tanto, el sistema lingüístico más adecuado para que le llegue al interlocutor de la forma más fácil posible. Esa sería una barrera lingüística. Por ejemplo, se me ocurre, si quiero llegar al mayor número de personas y me comunico en una serie de jergas o en una serie de dialectos o en una serie de lenguajes que solo conocen un trozo de la población, evidentemente no puede ser efectiva. Tendré que utilizar el medio y las técnicas más universales o que más dominen un mayor porcentaje de la población para poder ser perfectamente efectiva. El segundo tipo de barreras decíamos que eran emocionales. ¿A qué me refiero con esto? Hay barreras, hay emociones que se ocultan, como hay intenciones que se ocultan. Por tanto, si se ocultan intenciones o se utiliza mucho la crítica, juzgo, lo que estoy diciendo es condenar. Y también puedo estar haciendo barreras emocionales con mi propio cuerpo a través de mi lenguaje no verbal. Cuidemos estos aspectos, porque puede ser que mi mensaje verbal esté diciendo una cosa y mi cuerpo esté diciendo otro, o mi sobreactuación o la profusión de mis gestos están significando una verdadera barrera entre lo que digo y mis gestos, que solo deben de servir para apuntalar, afirmar, reforzar mi mensaje y no lo contrario. ¿Qué hago respecto a estas barreras emocionales? Tengo que ser sobre todo honesto. Miren, el lenguaje no verbal, lo que podríamos llamar inconsciente de nuestras comunicaciones, nunca miente. La forma más efectiva para que no haya barreras emocionales es que usted sea coherente con lo que dice y sienta exactamente lo que dice que siente. Y ese sentimiento sea adecuado al objetivo de las personas a las que va destinado. Es lo más fácil. Por tanto, seamos honestos en esa comunicación y domine y trabaje su comunicación no verbal para que no tengas las lapsus linguae o no tenga gestos que le delaten su verdadera intención. El punto tercero serían las barreras que generan o se generan por aspectos culturales. Por ejemplo, el código presenta un significado cultural diferente. Estemos atentos a ver si tenemos una serie de barreras culturales que impiden que la información, los flujos de la información se estén desarrollando de manera natural y fluida. Lo que tengo que hacer entonces es investigar, interesarme, estudiar la cultura, los valores, la manera de expresarse de mi receptor, para adaptarme a la misma. Y finalmente tendríamos esas barreras llamadas situacionales. ¿A qué me refiero con estas? Son barreras que ocurren cuando yo estoy, por ejemplo, gestionando un evento y no he tenido previsto que ocurran otra serie de eventos, otra serie de circunstancias o de situaciones en la empresa que solapen el impacto que voy a tener en mi evento. Se produce entonces un solapamiento, ¿verdad?, del objetivo de mi comunicación con otras comunicaciones superpuestas. ¿Qué tengo que hacer aquí?
mantener una estrategia clara, definir perfectamente mi objetivo en función de otros eventos que puedan ocurrir y evitar filtraciones y estar informado de lo que acontece en el exterior. No estar en una caja en la cual no me doy cuenta que lo que voy a decir ese día va a estar en competencia con otra serie de actuaciones y eventos tan importantes o más que el mío, que va a entorpecer la recepción de la institución o de ese departamento o de esa persona sobre lo que estoy diciendo. ¿Qué serían, por último, los filtros? De la misma forma que hemos explicado las barreras, recuerden que decíamos que el emisor tenía que luchar contra los filtros que se podían producir del mensaje. Y estos filtros son de carácter tanto externo como internos. Vamos a ver los primeros. Los filtros externos estarían formados por, verán, las normas, las leyes, la legislación, los departamentos, las personas o incluso el presupuesto de una compañía. Pueden hacer de filtros que tengo que tener en cuenta a la hora de definir el mensaje y el impacto del mismo. Por contra, los filtros llamados internos tienen que ver con nosotros mismos, nuestros propios temores, el grado de seguridad que tengamos a la hora de hablar, las dudas o las lagunas del conocimiento específico sobre lo que voy a decir. Esto va a entorpecer notablemente nuestro poder de comunicación, por tanto tenemos que tener en cuenta, recuerden, los filtros tanto externos como internos. Y finalmente, ¿qué debo de tener en cuenta en una comunicación si quiero que ésta sea efectiva, que fomente las relaciones y logre aquello para lo que estaba diseñada? Tengo que hacer una serie de controles que me permitan saber que si existe un nivel exacto de lo que se está recibiendo con lo que yo pretendía que ocurriera al comunicarme. Es decir, tengo que establecer el número suficiente de controles para procurarme una retroalimentación, para procurarme un feedback adecuado y obtener una medida exacta de la efectividad que está teniendo mi comunicación y de la evolución de la propia organización al respecto, por lo que podré ganar tanto en estabilidad a través de esa comunicación como en eficacia. ¿Cómo hago esto? A la hora incluso de definir los objetivos, tengo que tratar de definir metas realistas. Luego, tengo que revisar tantas veces como sea necesario el impacto de esos trabajos. ¿Cómo se están desarrollando los resultados? ¿Para qué? Para medir inmediatamente y establecer medidas correctivas que reenfoquen la estrategia de comunicación. Seguidamente tengo que redactar la segunda parte, actitudes y comportamientos que son lo que yo tenía previsto que ocurriera con esa comunicación y ver si están acordes con el objetivo de la misma. Y finalmente, tengo que ir ganando en estabilidad y eficacia en toda la organización, porque para eso está diseñado ese departamento, esa función, ese plan estratégico de comunicación. Ese modelo de comunicación, respecto a los controles, tiene una serie de sistemas, de métodos que quiero compartir con todos ustedes, para que ustedes vean cuál es el sistema, la herramienta, la técnica más adecuada en función del objetivo, del tipo de organización que ustedes tengan e incluso de los departamentos donde se produzcan. Tenemos por una parte el control utilizado a través del método de la entrevista. ¿Cuándo utilizaremos este método? La entrevista es un medio muy lento, pero que tiene una riqueza cualitativa enorme. Pero es, a su vez, a mi juicio, el más efectivo. ¿Por qué? Pues porque, además de establecer un control sobre la comunicación anterior, permite incorporar nuevas informaciones que yo no tenía en cuenta y que me están dando un feedback riquísimo y valiosísimo sobre lo que se está produciendo en la empresa. Debo de seleccionar muy bien dónde utilizarlo porque, como digo, es lento pero además muy costoso. Recuerden que si ustedes necesitan información de tipo cualitativo, es el método que tienen que utilizar. Otro método sería la encuesta, ¿verdad? En todas nuestras organizaciones hacemos encuestas a nuestros clientes, a nuestros usuarios, al cliente final, a nuestro equipo interno. Las encuestas miden en todo caso valores, medios y constituyen el sistema más eficaz para la relación coste, ¿verdad? Coste-beneficio respecto a la cantidad de información analizada. Permite también dar información, recabar datos externos a la comunicación emitida. Luego, si necesitamos saber la opinión de muchas personas respecto a cómo está llegando la información, al impacto del plan de comunicación, esta sería la forma de hacerlo, sabiendo que nos podríamos perder aspectos cualitativos importantes que nos darían en cambio en la entrevista. Otro medio sería la verificación contra documento. ¿Qué es esto?
el feedback directo, la retroalimentación directa, que se utiliza sobre todo para controles internos o comunicaciones de tipo vertical, ¿verdad?, hacia proveedores o clientes muy especiales que tenga la institución. Finalmente, tendríamos lo que llamamos controles indirectos. Es decir, el plan de comunicación interno de una organización, de una institución, tiene que reflejarse necesariamente en un aumento general de una serie de indicadores. Por ejemplo, cómo está aumentando nuestra creatividad gracias a la comunicación, cómo está aumentando nuestro grado de cohesión y compromiso perfectamente medible, cómo está aumentando la calidad gracias a esos flujos concatenados, esa interdependencia, ese modelo de cliente orientación interna, cómo está impactando en las cifras de venta, la capacidad, como decía, innovadora, o cualquier otro parámetro sobre el que incida esa actividad de comunicación. Los resultados, por tanto, del plan de comunicación interno y externo no llegan de la noche a la mañana. Tenemos que tener claro una estrategia de largo plazo y de largo impacto. Y a veces reflejan aspectos de nuestra organización que no habíamos tenido en cuenta. Por eso son valiosísimos tenerlos en consideración. Finalmente, en este modelo de comunicación, no podemos olvidar cómo construimos lo más importante, el contenido de nuestra comunicación, ese que llamamos mensaje. El mensaje debe ser cuidadosamente construido en función al canal, al medio que hemos elegido para transmitirlo y al código, ese conjunto de símbolos mediante el cual va a llegar, lo vamos a construir para el interlocutor. Porque tanto canal, por una parte, como código, son los dos elementos que van a determinar la eficacia de nuestro mensaje. Ahora vamos a abordar qué tipos, qué estilos de comunicación son los más importantes o son los esenciales a la hora de definir cómo se comunica una persona. Existen, como ustedes saben, tres estilos fundamentales. Uno, las personas que tienen un estilo comunicativo agresivo, las personas que tienen un estilo comunicativo pasivo y las personas que tienen un estilo comunicativo asertivo. Los agresivos son personas que defienden sobre todo y ante todo sus intereses, sin tener en cuenta los de los demás y a veces invadiéndolos. Son personas donde su yo es muy grande y los demás pequeñitos. Por tanto, son personas que normalmente ven cumplidos sus intereses, pero a costa de tener relaciones basadas siempre en su poder. Y si ese poder no es el adecuado, van a tener verdaderos conflictos a la hora de tener relaciones adecuadas y valiosas. No esperemos que a estas personas se las invite o las invitemos a nuestro cumpleaños o en las reuniones informales de nuestra institución porque no serán invitados. En cambio, la persona que tiene un estilo comunicacional pasivo son personas que rara vez hacen valer sus necesidades, intereses, mucho menos sus expectativas. Son personas que huyen de la confrontación y son personas que prefieren no decir nada a generar o provocar un conflicto, de los que huyen siempre. Estas personas pueden tener mayor aprecio, pero nunca basado en su verdadera autoridad, sino en que no generan problemas. Por tanto, es un estilo que evidentemente va a tener un estado afectivo y sentimental deteriorado y que es poco posible que nos pueda provocar o que nos pueda permitir una autoestima sana basada en libertad y equilibrio. Por contra, estaría el estilo absolutamente equilibrado, el estilo basado en la libertad, en defender nuestros derechos, pero atendiendo a los derechos de los demás, que nos permita decir no cuando no estamos de acuerdo con algo y que nos permita declarar en todo momento nuestras opiniones, nuestras expectativas, lo que pensamos, deseamos, de lo que estamos escuchando, sin tener el menor miedo por lo que se pueda interpretar y atendiendo a los derechos y legitimidad de la otra parte. Este es el estilo que permite el ideal. Este es el estilo que nos permite tener comunicaciones francas, honestas, fluidas. Este es el estilo que nos permite tener relaciones de igual a igual. Y es el estilo que permite gestionar, fomentar y cohesionar equipos. Y el estilo que debemos de procurar que permanezca en nuestra institución. La persona asertiva, nos diría Stephen Covey,
según los círculos de influencia que él definió, es esa persona que centra toda su actividad en su círculo de influencia, que por tanto va ampliando poco a poco y va sumando cada vez más personas en las que influye de forma positiva. En cambio, presta poca o ninguna energía a su círculo de preocupación, que estaría en el que están centrados los dos activos anteriores, pero sobre todo el pasivo. Si nos damos cuenta con todo esto, la comunicación sería una gran habilidad social. Una conducta, decimos, que es socialmente habilidosa y es efectiva solo cuando facilita que una función individual contribuye a mantener la estructura de la que forma parte, de manera que se pueden obtener ventajas comparativas de distinta naturaleza. O sea, tendremos personas competentes a través de una habilidad social cuando, 1, se logran determinados objetivos funcionales. 2, se deben mejorar con ello necesariamente las relaciones personales como subproducto de esa interacción. Y 3, se desarrolla en un contexto, como acabamos de explicar, de asertividad, es decir, se mantienen mis derechos, los derechos propios, pero en ningún caso vulnero los de los demás. Estas son las conductas que yo les animo a que premien, refuercen y formen a todas las personas que conformen su organización. ¿Qué provoca asimismo esta asertividad de la que estamos hablando? Está demostrado que las personas asertivas asimismo suelen tener un alto grado de comportamientos orientados a la proactividad. No son personas que esperan que surja el cambio en la organización. Son personas que hacen todo lo que pueden para provocar ese cambio. No esperan a que los demás tomen iniciativas. Las toman ellos, respetando siempre los intereses de los demás. Cuando se posee una autoestima sana, un núcleo fuerte, unos valores adecuados y de forma sólida, se forja un carácter a sí mismo sólido, basado en valores, y la asertividad es el resultado natural de esa intención que mueve al individuo. Además, se logran los objetivos de la proactividad cuando obtengo satisfacción y reconocimiento social. Además, lo que de alguna forma define mis relaciones es la naturalidad. Me relaciono con naturalidad, me gusta relacionarme y eso es lo que provoco en los demás, naturalidad, por tanto respuestas naturales. Capacidad de influencia en otras personas. Si soy asertivo, voy a tener una capacidad mucho más alta de persuasión, de influencia, por tanto de liderazgo natural. Voy a desarrollar una vocación, un valor, una capacidad de servicio. Voy a tener un discernimiento equilibrado entre lo exigido y lo que se puede conceder. Por tanto, voy a defender mis derechos. Voy a estar fuera de la coacción, del moving, de la manipulación, porque sé lo que quiero, sé lo que soy y sé perfectamente establecer los límites en los que permito entrar a los demás. Por tanto, voy a saber aceptar mucho mejor las situaciones sin crearme un conflicto interior. Como voy a saber salir de un conflicto de forma reforzada y en un tiempo mucho más corto. Me voy a restablecer mucho antes. Voy a tener mi atención en lo presente. Ese mindfulness, ¿verdad? Focalizando la intención en el futuro, en una mejora, y evitando juicios de valor que no me permiten estar atendiendo a lo que está ocurriendo. Y por todo ello lograré una gran sinergia. Una sinergia en la relación con otras personas. Estoy aportando, por tanto, valor a cada interacción con la que me desarrollo y, por tanto, estoy generando un valor añadido y, por tanto, estoy fabricando relaciones basadas en vínculos. Un tipo de comunicación sería el que provoca, ¿verdad?, la conversación y el diálogo. Miren, desde el punto de vista estructural, la conversación y el diálogo responden a 4 fases, ambas que son diferenciadas. Cuando una persona llega a nuestra institución pública, a nuestra organización, la primera fase de esa secuencia sería la acogida. Los estudios dicen aproximadamente que dura los primeros 20 segundos, aproximadamente. Esa acogida estaría generada, ¿verdad?, por lo que llamamos esas primeras impresiones. Es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo le recibimos a ese cliente, a esa persona que se sienta delante de nuestro despacho, delante de nuestra ventanilla? ¿Le recibimos con una sonrisa? ¿Le recibimos dándole a entender que es otra?
¿Le recibimos dando a entender que nos está interrumpiendo lo que estábamos haciendo? Piénsenlo. Inmediatamente vendría la escucha, pero de carácter empática, y la elaboración de una serie de preguntas que nos permitan averiguar qué necesita de nosotros y en qué podemos servirle. Luego vendría ese proceso, esa fase en la cual abordamos la verdadera información. Le damos una serie de datos, explicaciones que respondan al interlocutor, entrando en valor la técnica del resumen y la clarificación de lo que estoy dando. No olvidemos que en muchas instituciones estamos tan acostumbrados a trabajar, si estamos en una institución de carácter medioambiental, el medio ambiente, si estamos en una institución o en un departamento jurídico, hablamos en términos legales. Cuidado, porque el interlocutor, el cliente, el ciudadano, no tiene por qué formar parte de nuestro mundo y no entiende las palabras que estamos utilizando ni cosas que nosotros damos por hecho que él sabe. Tengamos cuidado, por tanto, de adecuar esa información al interlocutor y a lo que nos está diciendo que necesita. Y finalmente tendríamos, en la última secuencia, la despedida. Es muy importante porque refleja el ritual que hemos construido con el lenguaje no verbal que le hemos dado a nuestra comunicación con ese cliente. Por tanto, estemos atentos a la acogida, a la escucha, a dar verdaderamente esa información por la que ha venido el cliente y a cómo nos despedimos del mismo. Y para todo ello es importantísimo dominar un arte. El de hacer las preguntas más adecuadas que me permitirán saber el nivel de expectativas, sentimientos, necesidades del interlocutor y a su vez preparar yo el discurso, la información más adecuada para satisfacerle y que al final se vaya con una sensación de aporte de valor por mi parte. Las preguntas, si yo le hago una pregunta a una persona, indican como mínimo que estoy interesado por él. Indican como mínimo interés, por tanto, por el interlocutor, que es la forma más directa de animarle a hablar, que nos pregunte, de romper ese hielo, esos segundos previos, ¿verdad? Además le despierto el deseo y el entusiasmo. Preguntar, en todo caso, para mí es básico para uno. Tengo que generar empatía y comprender al interlocutor realmente, no como creo que le he comprendido. Tengo que disponer de toda la información sobre las necesidades porque mi servicio va a consistir precisamente en eso, en darle una información respecto al tema que me ha pedido, al tema que le pide a la institución que yo represento. Y asimismo, las preguntas deben de responder a agilizar el proceso de toma de decisión mío. Según las preguntas que le hagan y las respuestas que me den, tendré que tomar un discurso de acción u otro. Tendré que agilizar ese proceso de toma de decisión. Existen dos grandes tipos de preguntas, ¿verdad? Que saben todos ustedes. Por una parte, las preguntas abiertas y por otra, las preguntas cerradas. ¿Cuándo utilizar cada una de ellas? Las preguntas abiertas las utilizaré para determinar exactamente qué necesitan, qué quieren, ampliar la información, dado que la respuesta no se contesta con un sí o con un no. Va a ser amplia y variada y me va a permitir ir definiendo los campos semánticos de su interés o expectativas. En cambio, las preguntas cerradas sirven con esa respuesta solo de sí, no, para enterarme de qué está ocurriendo ahí y por tanto dirigir la conversación, dado que sus respuestas son acotadas y me informan específicamente sobre datos y hechos concretos. Y esa escucha de la que hablábamos antes no puede ser de cualquier forma. Activa, por supuesto, pero sobre todo empática. Una escucha activa y empática se refiere a que cuando viene ese ciudadano debo de escucharle no solo respecto al discurso lógico, sino también tengo que escuchar sus emociones y tengo que saber escuchar sus valores, sus principios, sus creencias. Y eso está como telón de fondo de cómo está desarrollándose esa conversación con tu interlocutor. Algunas de las técnicas más importantes de esa escucha activa, empática, emocional sería 1. Centrar mi atención en los puntos claves del diálogo. Tengo que saber, según estoy dialogando, cuántas partes tiene ese diálogo y quién está diciendo en cada una de ellas. Asimismo, tengo que expresar de alguna manera sentimiento, feedback continuo, pero tanto verbal como no verbal, como examinábamos antes. Tengo que mostrar simpatía, que me importa esa persona, buen humor, es lo mínimo que le puedo regalar a mi ciudadano. Estoy representando a toda la institución. ¿Qué menos que recibirle con una sonrisa, con buen humor? ¿En qué le puedo ayudar? Le dice una gran sonrisa. Tengo
emitir sonidos de aprobación que le permita reforzar lo que me está diciendo y de ánimo. Y tengo que preguntarle de manera espontánea para que le invite a explicarme lo que necesita realmente. Además, debo de saber retener los datos en la memoria y resumir de lo que allí se está hablando, para asegurarnos de que le hemos entendido bien y con ello ofrecerle la mejor solución, que es la que él esperaba y es la que nosotros estamos obligados a darles. Por tanto, el discurso lógico sería sentirle lo que está ocurriendo, esa arquitectura emocional de momento, formado por sus expectativas, emociones, necesidades, interpretarle, colocar la información de manera que veo qué hay detrás de ese telón, evaluar lo que está diciendo y definiendo, de manera incluso jerárquico, para responder de la manera más adecuada, aportando valor a nuestro cliente. Debemos tener en cuenta, por tanto, no solo el lenguaje verbal, qué digo, con qué palabras, sino sobre todo el lenguaje no verbal. Miren, los últimos estudios, que todos ustedes han tenido acceso a ellos, lo que hacen es destacar, da igual exacto el porcentaje, ¿verdad?, pero destacan fundamentalmente que el peso de la comunicación lo lleva el lenguaje no verbal frente al lenguaje verbal. Algunos estudios hablan de que el 35%, ¿verdad?, el significado social relacional de lo que expresamos se da y se describe a través de las palabras, pero el 65% restante es el que se refiere al lenguaje no verbal. Importante, ¿verdad? Por tanto, el lenguaje verbal tendríamos que definirlo en términos digitales, en términos de discurso racional y lógico, utilizando como elemento la palabra. Y en el lenguaje no verbal hablaríamos de un discurso analógico, discurso emocional, y estaría gestionado por todo el conjunto de gestos que pueden reforzar o no nuestro lenguaje verbal. El lenguaje, por tanto, no verbal tendría que tener en cuenta la raíz de carácter instintiva. Los gestos son universales respecto al instinto. Nacemos con gran parte de este sentido para definir y reconocer gestos y partes del lenguaje no verbal, pero además tengo que saber que esos gestos y partes del lenguaje no verbal, además de ser universales, cuidado, porque tienen componentes de significado cultural. Dicho de otra forma, hay gestos que son perfectamente adaptativos en una cultura, pero en otra hay que tener cuidado porque significan lo contrario. Por ejemplo, los latinos, ¿verdad?, en toda nuestra Iberoamérica, en los países europeos latinos, incluso en algunos árabes, tendemos a tener comportamientos táctiles, ¿verdad? Nos tocamos mucho. Cuidado, porque en otros países esto no puede ser no solo no bien visto, sino que puede ser visto como una amenaza o incluso como un acto fuera absolutamente de lugar. Asimismo, decíamos que en ese lenguaje no verbal que existía esa raíz instintiva, habría un significado de esos gestos, esa parte no verbal, universal de comunicación. Y respecto al significado cultural, tendríamos que ver que explicarían esas diferencias etnográficas por grupos y de clase social. Interesante, ¿verdad? Se descompone, asimismo, el lenguaje no verbal en unidades expresivas. Las unidades expresivas, a veces identificadas con microgestos, ¿verdad?, son movimientos a veces imperceptibles, es a lo que le denominamos kines. Mientras que los gestos que tienen significado en sí mismo, si yo hago así, todos nosotros entendemos victoria, ¿verdad?, tienen en sí mismo un significado cultural. A esos gestos que tienen significado en sí mismo se les llama, frente a los kines, kinemas. Por tanto, el lenguaje verbal sería digital, tendría un discurso lógico y utilizaría palabras. En el lenguaje no verbal sería analógico, tendría un discurso emocional y se apoyaría en gestos. ¿Qué partes conforman, al fin y al cabo, ese lenguaje no verbal? Estaría conformado, por una parte, por todos los órganos fonatorios, ¿verdad?, que integrarían, o estarían, mejor dicho, integrados todos en la llamada paralingüística, formada a su vez por el volumen, tono, velocidad, fluidez y entonación.
Por otra parte tendríamos la kinesia, que tendría que ver con todo lo que tiene que ver con nuestra postura corporal, los gestos, la expresión facial, la sonrisa y la mirada. Luego tendríamos esa ciencia de las distancias, la prosémica, y luego hablaríamos de la importancia de nuestra proyección personal. En el primer caso, la paralingüística, hablaríamos de la importancia de trabajar un volumen adecuado para destacar las partes que más nos interesan respecto al objetivo y, en todo caso, ir haciendo cambios del mismo para que sean audibles y, por tanto, perceptibles a nuestro interlocutor. El tono tendría que ver con la altura, con la tesitura, si hablásemos en lenguaje musical. Existen, por tanto, tonos mucho más agudos y tonos mucho más graves. Aquí tenemos que jugar con ellos para, de igual manera, tener una riqueza y dar fluidez, color a nuestras maneras de expresar las cosas, nuestras locuciones. La velocidad tendría que ver con el ritmo. ¿Qué velocidad le imprimimos a un discurso para que sea comprensible, pero a su vez no aburramos a los elefantes, ¿verdad? Vamos a jugar, asimismo, con distintos ritmos en función de lo que quiere enfatizar o no. Dar el tiempo para que las partes más esenciales del discurso sean interpretadas, reflexionadas por nuestros interlocutores. Y finalmente hablaríamos de la entonación. Hablaríamos, ¿verdad?, por tanto, de la expresividad, de la musicalidad, incluso de nuestras entonaciones. Eso respecto a la paralingüística. En la kinesia explicaríamos y pondríamos atención a nuestra postura corporal, que debe de ser absolutamente consonante con la parte verbal y estar correlacionando positivamente con ella. Por tanto, tiene que ser respetuosa y la adecuada para poder comunicar lo que deseo comunicar. Mis gestos tienen que ser, sobre todo, la parte de gestos más profusa es la que trabaja, ¿verdad? Nuestra parte superior tiene que estar reforzando continuamente el mensaje verbal que acabo de definir. Y cuidado con los gestos parásitos, con la profusión de los mismos que pueden distorsionar el mensaje. Una de las fuentes más importantes de emociones es la expresión facial. Por tanto, tengo que saber que en mi lenguaje no verbal tengo que estar muy atento a la expresión facial porque es la ventana de mi alma, porque es la que está dando información sobre mi verdadero estado emocional, como lo es la sonrisa. La sonrisa es una puerta hacia la comunicación. Pero hay que tener en cuenta que es la más fácilmente manipulable. Por tanto, tengo que tener en cuenta que el otro va a determinar exactamente cuándo me estoy sonriendo de forma forzada o cuándo la sonrisa es natural y por tanto puedo ser confiable. Cuidado con esto que puede destrozar el resto del mensaje. Y finalmente la mirada. Una mirada mantenida, una mirada respetuosa, una mirada adecuada es la puerta de entrada, ¿verdad? Que ahí se generen flujos absolutamente productivos y ricos de comunicación. La prosémica haría alusión, como hemos dicho antes, a las distancias. Y respecto a la prosémica, tenemos que saber que en función del interlocutor y mi relación con él, puedo tener distintos escenarios. Existen escenarios, como ustedes saben, ¿verdad?, íntimos. Ese espacio en el que solo dejamos entrar unos 50 centímetros aproximadamente solo las personas íntimas de nuestro entorno, nuestros familiares, nuestras parejas, nuestros mejores amigos. Hay una distancia ya luego personal en la que dejamos entrar, por ejemplo, a nuestros equipos de medio. Hay una distancia social en la cual ya estamos poniendo una serie de barreras en la que estamos preservando y ampliando, ¿verdad?, nuestras burbujas. Por tanto, tenemos que saber qué tipo de persona es con la que estoy hablando, qué relación tengo con ello, qué objetivo pretendo, qué componentes culturales hay en ese ambiente para elegir y gestionar cada una de las prosémicas. Sin olvidar la importancia del impacto de mi imagen personal, que debe de ser coherente con el objetivo, adecuada al ambiente en el que me encuentro, adaptada a las personas o interlocutores a las que voy dirigida y acorde y consonante con resaltar lo mejor de mí adaptada a ese objetivo y a esas personas. Es importante que tengamos en cuenta que hasta nuestra vestimenta, nuestro peinado,
cómo nos hemos maquillado o no, va a impactar de manera importante. Nuestros ornamentos, todo eso dice una serie de cosas de nosotros. ¿Son adecuadas y refuerzan el mensaje? ¿O son una barrera y por tanto distorsionan el mismo? Piénsenlo. Habría, asimismo, un trabajo previo que hacer si queremos crear un equipo y si queremos trabajar la comunicación en el mismo. Recuerden que antes de crear un equipo tenemos que planificar. ¿Qué haríamos en ese planificar? Tomar la decisión de que se desea crear ese equipo. Y normalmente quien lo hace es una persona en la parte más alta de la jerarquía o de la pirámide de la organización o la institución. Inmediatamente lo que haríamos una vez dice ese directivo que se quiere crear un equipo es montar un comité. Ese comité es el encargado de diseñar cómo se quiere desarrollar ese equipo, definiendo los cometidos, las competencias, las funciones, incluso definiendo cómo supervisar las actividades, ¿verdad?, de ese comité. Luego iríamos a seleccionar quién hace esas funciones, quién es el más adecuado, qué personas son las que tienen que ser invitadas a montar ese equipo. ¿En función de qué? De sus habilidades, de sus competencias, de sus rasgos caracterológicos, de su manera o no de liderar, de los componentes incluso caracterológicos de su personalidad. Y en función de esas competencias, lo que hacemos, ¿verdad?, es trabajarlas tanto desde una óptica individual como de lo que tienen que ser capaces de hacer, adaptarse y adoptarse en un equipo. Luego vendríamos la fase de la iniciación, es decir, la reunión propiamente ya, en la que se indaga el grado de expectativa de esas personitas que hemos invitado, qué intereses tienen, qué objetivos tienen y qué agendas tanto explícitas como ocultas. ¿Qué esperan que pase ahí? ¿Cómo ven esa situación? Para finalmente llegar a la puesta en marcha, a la puesta en práctica, en la cual ahora ya ese equipo, a través de sus miembros, se van adaptando a los objetivos que hemos definido, generales, y a todas aquellas propuestas en función de que consigan mejorar y cumplir de la forma más excelente los resultados para los que se ha definido la constitución de ese equipo. ¿Y cómo debe de ser su comunicación? La comunicación debe de ser lo más asertiva, pero además emocional y efectiva posible. Por tanto, la comunicación en un equipo tiene que ser tanto efectiva para lograr los resultados por los que se ha diseñado ese equipo, como afectiva para lograr gestionar nuestras emociones, sentimientos de pertenencia, compromiso y, por supuesto, para poder tener un sentimiento de cohesión, pertenencia y orgullo. Esa comunicación, por tanto, interpersonal debe ser efectiva, de manera que el equipo esté dispuesto a reaprender sobre su efectividad relacional. Además, debe ser afectiva, para cumplir, como digo, con todas esas partes de función social del equipo. Y tiene que ser nutritiva, motivadora, con un continuo reconocimiento, pero no solo de nuestros jerárquicos superiores, sino de cualquier persona que venga por parte de nuestros iguales del equipo, debe conocer y estar basada en un aprecio mutuo. Una buena gestión de comunicación va a evitar asimismo un exceso de focalización sobre el objetivo que impida centrar el equipo en el propio evolucionar, en el propio autodesarrollo, en el autoemprendizaje tan importante en los equipos. Y así lo que haremos es lograr una efectividad importantísima en el trabajo, rotando los liderazgos en función de la situación concreta en la que nos encontremos. Además, tendremos ese verdadero empoderamiento gracias a esta comunicación, creando equipos autodirigidos y facilitando ese desarrollo tan importante de la creatividad gracias a este estilo de comunicación y, cómo no, de la innovación. Todo ello necesita de un alto grado, de un alto componente en nuestra inteligencia emocional, en hacer inteligente esa manifestación de nuestras emociones, esa capacidad de sentir, conocer, controlar y modificar todos vuestros estados anímicos propios como los ajenos, siendo capaces de provocar contagios emocionales positivos. Es ese mecanismo, digo, esa inteligencia emocional, capaz de movilizar a las personas hacia la consecución de sus propósitos, pero que debe de ser encauzada desde la razón, para que pueda ser observada con un sentido de utilidad.
Fíjense cómo tanto el liderazgo como el equipo en estos momentos depende mucho más de nuestra capacidad de inteligencia emocional, de hacer inteligentes nuestras emociones, que de nuestra capacidad solo o meramente de raciocinio o de aplicar la lógica. ¿En qué se basaría, al fin y al cabo, esta inteligencia? Se basaría en nuestra capacidad de autoconocimiento previa, un solo, de qué estoy hecho, cuáles son mis principales valores, virtudes. He hecho mi FODA, sé perfectamente mis fortalezas, mis oportunidades, mis amenazas, mis debilidades. Tengo un plan para trabajarlo, sé el impacto que estoy generando en los demás. Estoy pidiendo feedback para ir trabajando ese autoconocimiento. Seguidamente del autoconocimiento, tendríamos que tener una altísima capacidad de autorregulación, es decir, de aplicar, de postergar mis instintos, de adaptar la emoción adecuada al objetivo que quiero perseguir y al ambiente en el que estoy inmersa. ¿Soy capaz de autorregularme? ¿Soy capaz de autocontrolarme? ¿O me dejo llevar por el clima que hay en la organización? Es decir, si hay un clima negativo, me enfado, me irrito. Eso no es tener capacidad de autorregulación. Es imposible dirigir un equipo, es imposible dirigir la propia vida sin trabajar el tercer componente. Mi propia capacidad de automotivación. Esa cantidad de energía que le pongo a la vida, en la cual, de una forma disciplinada, casi atlética, me entreno todos los días para poner la mejor de mis caras, la mejor de mis intenciones, para tener una capacidad aumentativa de resiliencia que me permita cada día poder abordar los objetivos que me pongo. Fíjense que es empezar el día con un vaso medio lleno o medio vacío. De eso va a depender toda nuestra actividad, ni más ni menos. Tan importante como manejar todas estas competencias personales, autodescubrimiento, autorregulación, automotivación, es saber relacionarme con los demás, es poder tener relaciones afectivas y efectivas, es poder tener interrelaciones, interacciones adecuadas y positivas allá donde vaya y con cualquier persona que me relacione. Eso va a depender de esas competencias interpersonales que son la empatía y las habilidades sociales. O sea, el reconocimiento de las emociones, estados, sentimientos y afectos de los demás para responder positivamente hacia ellos y la gestión de todo el conjunto de relaciones de una manera absolutamente positiva, aportando valor y pudiendo tener la capacidad de influencia, persuasión y liderazgo sobre los demás. Espero que este tema les haya gustado tanto como me apasiona a mí y les invito a ponerlo en práctica en sus empresas para que vean cómo el aumento de su inteligencia emocional, cómo el aumento de la gestión eficaz de sus comunicaciones puede generar el que sus objetivos sean secundados por todo un equipo, por toda una organización, ahora sana, alimentada por perfectas comunicaciones que les permita obtener resultados exitosos de aportación de valor al ciudadano y, por tanto, tener con ello conseguido la legitimidad de su institución. Muy buenos días y feliz semana.